Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Les habíamos prometido conversar a partir de este momento con el doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, experto en educación, referente en temas educativos en el Partido Nacional. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, sí, un gusto estar acá otra vez. ¿Es un dato positivo, es un paso positivo el de que se elijan horas docentes por 2 años? Yo creo que hay que separar el fondo de la manera. El fondo de la decisión es un paso positivo. Es un paso positivo porque va en una dirección que todos reconocemos que hay que ir, darle más estabilidad a los planteles educativos, generar más identidad, más sentido de pertenencia entre los docentes y el centro donde están trabajando. Lamentablemente creo que se hizo de una manera muy extraña, por un procedimiento que lo que va a hacer, lo que ya está haciendo, es generar un nivel de rechazo, incluso de indignación innecesario. Y eso, bueno, en primer lugar va a generar costos que van a pagar los alumnos y en segundo lugar genera alguna incertidumbre acerca de si las autoridades educativas podrán sostener la medida a lo largo del tiempo. Lo que hubo básicamente fue un cambio de estilo muy grande entre unas autoridades de secundaria que venían diciendo vamos a conversar todo, vamos a consensuar todo acá, las decisiones se construyen colectivamente, y un día hace una autoridad y dice esto se hace así, y no lo sabían, y se los informo hoy, y empieza a regir la semana que viene. Tienen todas las potestades para hacerlo, pero hay un problema de defraudar expectativas, ¿no? Cuando uno dice voy a hacer las cosas de cierta manera y después de golpe y a último momento los hace totalmente de otras, genera más resistencia que si uno desde el principio dice, mire que yo acá voy a ejercer la autoridad. Porque el que avisa no traiciona. Si uno llega diciendo, yo voy a ejercer la autoridad y voy a tomar decisiones y yo represento a los ciudadanos y esas decisiones se van a aplicar, bueno, uno podrá tener la resistencia que las medidas en sí mismas generen, pero no hacia el procedimiento. Y acá lo que hay ahora es mucha incomodidad, mucha molestia de parte de los sindicatos en particular hacia la manera en que la medida se adoptó. A los ponchazos entonces así a los docentes no se lo va a llevar. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Porque acá uno supone el gobierno va a necesitar de los apoyos esenciales del sistema político, que los va a tener desde el Partido Nacional. Bueno, hay una cosa muy rara, ¿no? Lo primero que hace la directora de secundaria cuando va a anunciar este tema es faltarle el respeto a un senador de la República y tratar de impresentable al senador Lacalle solo porque estaba presentando algo que parcialmente es lo mismo que lo que ella presentó, porque la propuesta del senador Lacalle es más amplia que esta medida que está tomando el Consejo de Secundaria. Eso le iba a preguntar porque se generó esa discusión. ¿Quién es la madre del borrego? Porque el gobierno dice que no es el Partido Nacional. A ver, hay dos cosas diferentes. La idea de que hay que darle estabilidad a la elección de horas es una idea que un montón de gente viene defendiendo hace muchísimo tiempo. Yo el otro día estaba mirando cosas que yo había escrito sobre el asunto y hice una constatación un poco brutal, que es que desde el siglo pasado yo vengo hablando de esto, por ejemplo. Y no, por supuesto que no soy el único. Hay un grupo muy grande de gente que está hablando de estas cosas. De modo que reivindicar la paternidad o la maternidad de esta idea es un poco absurdo. La otra cuestión es esta propuesta concreta. Bueno, esta propuesta concreta, el día en que Luis Lacalle, o sea, el martes de la semana pasada, el día que Luis Lacalle hace una conferencia de prensa, nadie en este país había hablado de la posibilidad de extender a 2 años los efectos de la elección de horas. Después nos enteramos que venían conversando entre 4 paredes las autoridades de secundaria y las dirigencias sindicales, pero solo ellos, y en un clima de reserva tal que los docentes que se preparaban para elegir a la semana siguiente, o sea, esta semana, no tenían la menor noticia, ¿no?, de que eso estaba en conversación. Ahora, la profesora Puente dijo que el senador Lacalle estaba proponiendo medidas que ya se estaban aplicando. Eso es falso. Hoy se conoció, o ayer se conoció, la resolución del Consejo de Secundaria, que de manera un poco curiosa está datada el 3 de noviembre, o sea, el día que se hacía la conferencia de prensa,
Pero las decisiones de secundaria necesitan ser homologadas por el CODICEN. El Consejo de Secundaria no tiene potestades para por sí solo tomar una medida de este tipo. Y la homologación del CODICEN, también sorprendentemente rápida, es al día siguiente, el 4 de noviembre. Es decir, que cuando el senador Lacalle propone esto el 3 de noviembre, la medida no solo no estaba siendo aplicada, sino que no había sido decidida. ¿Cómo se produce todo lo demás? ¿De qué manera ocurren las cosas para que a 24 horas de que el senador Lacalle haya hecho esa propuesta, ya estuviera decidida por el Consejo de Secundaria y homologada por el CODICEN? Es una pregunta que le corresponde responder a las autoridades de secundaria y el CODICEN. Es entonces que Celsa Puente faltó a la verdad, y no solo eso, sino que se podría interpretar que la salida pública del senador Lacalle precipitó una determinación bastante más rápida de las autoridades. Es una hipótesis, la verdad personalmente no tengo ganas de dedicar tiempo ni energía a entender cómo fue eso, me preocupa más lo que pasa de aquí adelante. Creo que la medida adoptada por las autoridades de secundaria va en la misma dirección, pero si se quedan acá, sus efectos van a ser muy modestos. Porque hay algunos mecanismos que pueden neutralizar los efectos de esta decisión que se está tomando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de las renuncias parciales a horas que se toman. Por ejemplo, el modo en que intervienen los directores cuando tienen horas sin cubrir en sus propios liceos. Por eso la propuesta presentada por el senador Lacalle incluía varias cosas, de las cuales solo una era extender a 2 años el efecto de la elección de horas. La resolución de las autoridades educativas se limita únicamente a ese punto. Ahora, si es únicamente ese punto, insisto, es un paso en la buena dirección, pero es un paso muy chiquito. Porque los docentes, entre otras cosas, dicen que, bueno, que van a tomar horas por 2 años y las circunstancias en los liceos, en los centros educativos pueden cambiar en un año. Puede haber movilidad de grupos, entonces pueden generarse vacantes en lugares donde al ya estar tomados no van a poder cubrir. Bueno, eso es cierto, pero yo no hablaría de los docentes. Los sindicatos docentes, cuando hacen esa clase de planteos, solo tienen en cuenta sus propios intereses, lo cual es legítimo. Los sindicatos, igual que las cámaras empresariales, son organizaciones egoístas por definición. No existen para velar por los intereses de todos, existen para velar por los intereses de un grupo específico. El problema que hay es que la situación ideal para los docentes, yo todo el tiempo puedo elegir de nuevo, todo el tiempo puedo modificar mi situación, todo el tiempo puedo cambiar de liceo, cambiar la cantidad de horas que enseño. Puede ser muy buena para los docentes, pero es muy mala para los alumnos. Hay una cantidad de consecuencias que están muy estudiadas hace décadas que hacen que eso sea muy mala para los alumnos. Entonces, sí, si los efectos de la elección docente se prolongan, los docentes van a tener que esperar para poder, un poco más, para poder hacer algunos movimientos y mejorar su posición. Ahora, eso es lo que hacen todos los funcionarios de la administración pública. Hay gente que puede esperar años para poder concretar un ascenso, porque hasta que no se jubila la persona que está arriba, no puede hacerlo. O sea, no existe ningún otro lugar en la administración pública donde esté todo permanentemente en el aire para que cada año los funcionarios puedan aprovechar todas las oportunidades de mejora que se les den. Sujeto al beneficio de cada docente. Porque eso resentiría enormemente el funcionamiento de los servicios, ¿no? Por poner un ejemplo, una cosa sobre la que hay unanimidad en el mundo es que una condición para generar educación de buena calidad y por lo tanto buenos aprendizajes es que haya planteles docentes estables, que pasen tiempos largos en el mismo lugar, que se identifiquen con el centro de estudios que están trabajando, que lleguen a conocer a los alumnos, a sus familias, por periodos bastante largos. Eso tiene influencias muy buenas sobre lo que aprenden o lo que no aprenden los alumnos. En Uruguay, como consecuencia de este sistema de elección de horas, y especialmente en los lugares que atienden a la población menos favorecida, hay una enorme inestabilidad. En parte porque hay muchos docentes que están año a año cambiando del lugar donde trabajan, en parte porque hay muchos docentes que tienen paquetitos de horas distribuidos en distintos establecimientos, de modo que nunca terminan de conocer a todo el mundo, nunca terminan de conocer a los alumnos. Todo eso es muy malo para los alumnos. Entonces, por eso es un paso en la buena dirección lo que acaban de hacer las autoridades, aunque lo hayan dado mal. Tenemos que
tomar decisiones que vienen muy postergadas y que son decisiones fundamentales si queremos poner al sistema educativo al servicio de los alumnos, Por ejemplo, no al servicio de quienes trabajan. por ejemplo, Bueno, por ejemplo, esto de generar planteles docentes más estables, que exige otro montón de cosas. Repito, no solo esto, también hace falta repensar el rol de los directores. Por poner un ejemplo, hoy en día, supongamos que yo soy director de un liceo. Se eligen horas, llega el mes de marzo y yo tengo una serie de grupos que no tienen docentes. Es mi establecimiento, los tengo ahí a los alumnos, los veo las horas que pasan sin que nadie se ocupe de ellos, pero lo único que puedo hacer es trasladar esa información a las oficinas centrales de secundaria, que va a organizar una segunda elección y una tercera elección y una cuarta elección, y mientras todo eso pasa, mis alumnos en mi establecimiento siguen sin tener clases. Bueno, allá las cansadas, y eso significa, estamos en mayo o en junio, cuando las clases empezaron en marzo, el director tiene alguna posibilidad de resolver el problema por sí mismo ahí, ofreciéndole horas a docentes que ya están dando clases en su propio establecimiento. Bueno, una de nuestras propuestas, y que no está en lo que acaba de aprobar el Consejo de Secundaria, es démosle de entrada la capacidad al docente, que conoce la situación, que ve a sus alumnos en clase, que está en contacto diario con los docentes que ya eligieron horas en ese establecimiento, la capacidad de resolver él el problema y después comunicarle a las oficinas centrales, ya lo resolví, es fulano el que se encarga de esto. Bien, doctor, le quiero preguntar, ¿qué expectativas le abre a usted los cambios que hubo a nivel de jerarquías, si pienso en el director de educación y en el viceministro, las nuevas autoridades? ¿Puede haber algún cambio o puede ayudar el cambio en este sentido que usted estaba reclamando o que ustedes reclaman? Es muy difícil de evaluar. Lo que diría con seguridad es la salida de Filgueira y de Mir fue una mala noticia. Fue una mala noticia porque eran las figuras más identificadas con el cambio en la educación en Uruguay. La tendrían fácil, la tendrían difícil, podrían haber hecho más, podrían haber hecho menos, pero eran las figuras identificadas con el cambio. Y son justamente ellas las que salen cuando otras figuras que están más bien identificadas con el inmovilismo y no con el cambio, siguen firmemente instalados en sus posiciones. ¿Lo dice por Neto? Por ejemplo. No puedo hacer ninguna evaluación sobre las personas que los han sustituido, pues no los conozco. Es un hecho además que no es gente muy conocida en el mundo de la educación, lo cual significa, en fin, que no tienen la clase de antecedentes que suele tener la gente que ocupa estos cargos. Con esto no estoy abriendo juicio. Ojalá que sean fantásticos funcionarios y que les vaya muy bien y que hagan muy bien su tarea. Pero no tengo elementos de juicio para opinar sobre eso. ¿Hasta ahora ha advertido usted un choque entre la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura? Porque hay muchos que incluso han trazado un paralelismo de lo que fue en su momento el equipo económico de la gestión del presidente Mujica. Que Mujica la tuvo complicada desde el punto de vista económico, que ahora Vázquez la tiene complicada desde el punto de vista educativo. Bueno, lo que pasa es que hubo una incongruencia. En aquel entonces candidato Vázquez anunció que iba a cambiar el ADN del sistema educativo. El programa del Frente Amplio incluye unos objetivos increíblemente ambiciosos que nadie más prometió, porque en mi opinión son incumplibles. Por ejemplo, prácticamente duplicar el porcentaje de chicos de 20 años que salen de bachillerato. ¿El Frente no va a cumplir con eso? Es que ni Mandrake podría cumplir con eso en 5 años. Venimos muy mal en ese tema, no hemos hecho nada de lo que hay que hacer para que eso se modifique. Pensar que en 5 años se puede casi duplicar esa cifra, pero no lo digo yo, lo dijo la ministra Muñoz en cuanto asumió, que le preguntaron por un par de objetivos que estaban en el programa de Frente Amplio y mostró todo su escepticismo, después corrigió, pero en su primera respuesta fue mostrar un total escepticismo respecto de que se pudiera. Pero bueno, entonces, en campaña Tabaré Vázquez promete cambiar el ADN del sistema educativo, anuncia objetivos enormemente ambiciosos. Pone un equipo diferente en el Ministerio de Educación que generó expectativas en muchos, y me cuento entre ellos. Me acuerdo en algún momento de algún medio me preguntaron qué opinaba de la asignación de Muñoz, Filgueira, Mir, y mi respuesta fue: puede ser la mitad de una buena idea.
Ahora, la otra mitad era qué pasaba en el Codicen. Y si uno en el Codicen mantiene, y acá hay que hacer una explicación, Uruguay tiene un ordenamiento muy raro por el cual el Ministerio de Educación puede fijar grandes orientaciones, puede definir grandes objetivos de política educativa, pero el que hace las cosas es el Codicen, ¿no? Donde realmente se decide lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir es el Codicen. Y resulta que en el Codicen no solo se mantiene al antiguo presidente, sino que se mantiene a una parte muy grande de los consejeros. Hay algunas rotaciones, ¿no? Sí. La consejera Mota había sido miembro del Codicen en el primer gobierno de Vázquez, después estuvo al frente de formación docente Evano Mujica, ahora vuelve al Codicen, pero son rotaciones de ese tipo. Es básicamente la misma gente, que es gente que a lo largo de 10 años, que es mucho tiempo, ha demostrado que no tiene voluntad real de cambio de la educación. Entonces, lo que hizo el presidente Vázquez en el punto de partida es una bicicleta con una sola rueda. Una rueda estaba y la otra no, estaba en el piso, y una bicicleta con una sola rueda no anda. Entonces, efectivamente, creo que lo que ha pasado en estos meses es simplemente el desarrollo de algo que era fácil de anticipar cuando uno en marzo supo cómo se habían distribuido las responsabilidades. Bien, le hago las últimas, doctor. Yo leía, en Japón hay 240 días de clases por año, en los países europeos van entre 220 y 240 más o menos. Hay quienes dicen que con los 150 días que tuvimos acá poco se puede aprender. La pregunta es que yo le hago es, ¿cómo se paga a futuro? Por ejemplo, este ciclo lectivo que tuvimos, este año lectivo que tuvimos con 150 días de clase. Y los costos son enormes y los costos los pagan los más débiles. Eso es algo que es difícil de ver porque los reales daños que se hacen en materia educativa no se ven enseguida. Se ven cuando la persona egresó, cuando entró al mercado de empleo, cuando se propone llevar adelante una clase de iniciativa, y ahí se hace consciente de todo lo que le falta. Lo que le falta en términos de titulación, que es importante para que ciertas puertas se abran, y lo que le falta en términos de conocimiento. A ver, algo, yo creo que los uruguayos a veces no somos conscientes de la situación en la que estamos. Si nosotros vemos la tasa de abandono que hay en la educación media, más los resultados de las pruebas PISA, el resultado es que una larga mayoría absoluta, o sea, bastante más de la mitad de los chicos de 15 años en este país, no pueden resolver una regla de 3. O sea, fracasan ante operaciones matemáticas muy básicas, y el problema no es que no sepan matemática, es que esa clase de operaciones matemáticas son muy importantes en la vida. Para saber cuánto me están descontando una prenda de ropa de una liquidación, y si es mucho o es poco, o si simplemente me pusieron el cartel de liquidación pero me lo están vendiendo al mismo precio, tengo que ser capaz de hacer un par de operaciones matemáticas muy simples. Bueno, más de la mitad de los chicos de 15 años de este país no pueden hacer esas operaciones matemáticas muy simples. Doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto, y ojalá que la próxima vez que hablemos podamos hablar de cosas más positivas y festejar logros y no solo señalar problemas. Muchas gracias. Amigos, hacemos una nueva pausa. Después vamos a hablar de inclusión financiera porque se vienen cambios. Se inicia dentro de poco nomás el mes de diciembre, que trae aparejado algunas modificaciones en la normativa. Ya les contamos. Cuando se cierran las puertas, tiembla la razón, llora la guitarra, marea la distorsión. Y un día hace una autoridad y dice, esto se hace así, y no lo sabían, y se los informo hoy, y empieza a regir la semana que viene. Tienen todas las potestades para hacerlo, pero hay un problema de defraudar expectativas, ¿no? Cuando uno dice, voy a hacer las cosas de cierta manera, y después de golpe y a último momento los hace totalmente de otras, genera más resistencias que si uno desde el principio dice, mire que yo acá voy a ejercer la autoridad. Porque el que avisa no traiciona. Si uno llega diciendo, yo voy a ejercer la autoridad y voy a tomar decisiones y yo represento a los ciudadanos y esas decisiones se van a aplicar, bueno, uno podrá tener la resistencia que las medidas en sí mismas generen, pero no hacia el procedimiento. Y acá lo que hay ahora es mucha incomodidad, mucha molestia de parte
de los sindicatos en particular, hacia la manera en que la medida se adoptó. A los ponchazos entonces así a los docentes no se lo va a llevar. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Porque acá uno supone el gobierno va a necesitar de los apoyos esenciales del sistema político, que los va a tener desde el Partido Nacional. Un procedimiento que lo que va a hacer, lo que ya está haciendo, es generar un nivel de rechazo, incluso de indignación innecesario. Y eso, bueno, en primer lugar va a generar costos que van a pagar los alumnos y en segundo lugar genera alguna incertidumbre acerca de si las autoridades educativas podrán sostener la medida a lo largo del tiempo. Lo que hubo básicamente fue un cambio de estilo muy grande entre unas autoridades de secundaria que venían diciendo vamos a conversar todo, vamos a consensuar todo, acá las decisiones se construyen colectivamente. ¿Horas docentes por 2 años? Yo creo que hay que separar el fondo de la manera. El fondo de la decisión es un paso positivo. Es un paso positivo porque va en una dirección que todos reconocemos que hay que ir, darle más estabilidad a los planteles educativos, generar más identidad, más sentido de pertenencia entre los docentes y el centro donde están trabajando. Lamentablemente creo que se hizo de una manera muy extraña, por un Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Les habíamos prometido conversar a partir de este momento con el doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, experto en educación, referente en temas educativos en el Partido Nacional. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, sí. Un gusto estar acá otra vez. ¿Es un dato positivo, es un paso positivo el de que se elijan